Saludos amigos, qué grato es saludarlos de nuevo para una nueva edición de su Erizo TV Podcast. Este día llegándoles desde San Juan, Puerto Rico, donde tengo el placer y el privilegio de entrevistar a un gran amigo, un ingeniero muy distinguido en el sector público y privado en Puerto Rico, quien nos contará acerca de sus vidas y de sus andanzas. Esa persona es el ingeniero José Ortiz Vázquez. José, bienvenido al programa. Gracias, Elio. Es un placer estar aquí contigo y mucho más cuando hemos sido compañeros de muchas batallas por el bien de Puerto Rico. Muy agradecido por la invitación. Déjame decirte que cuando me invitaste a tu programa, me puse a sacar cuenta de cuántas entrevistas yo he ido, porque hace 2 años que no doy entrevistas a nadie, pero fue más de 3,000 por todas esas posiciones que tú mencionaste. Pues estuve siempre, si no era todos los días, por lo menos 3 o 4 veces en semana, a veces 6 o 7 entrevistas al día. Y ciertamente cuando me invitaste dije, wow, hace tiempo no estaba en una cámara, así que es un placer estar aquí contigo y contarte un poquito de lo que ha pasado. Sí, José, tu historia es algo que yo siento necesita contarse, no solo por el interés que tendríamos los ingenieros en general de saber acerca de tu carrera, de tu crecimiento, pero también por todos los programas que comenzaste con los cuales yo pienso que se avanzó a Puerto Rico de una manera muy rápida a una modernización de lo que es la gobernanza y lo que es la ejecución de proyectos, que es una cosa que en realidad yo la considero un arte. José, pero antes que nada, yo quiero que comencemos desde el principio de la historia y la vida de José Ortiz Vázquez y comencemos con Guayama. Mira, Comencemos con Guayama. ¿Cómo comienza todo en Guayama para José Ortiz? los tiempos felices. Me acuerdo que yo jugaba baloncesto 7 días a la semana, de 4 a 7 de la noche, los 7 días. Y nunca pensé ni siquiera ni que yo tenía que ir a la universidad, porque mis padres, básicamente, mi madre empezó universidad, no la terminó, y mi familia era de unas zonas rurales que realmente no había ningún personaje de mi familia que dijera, tienes que seguir estudiando. Recuerdo que vinieron los exámenes para entrar a la universidad y todo el mundo los estaba tomando y yo decía, yo tengo que tomar eso también. Sí, usted también. Pero que yo voy a estudiar, yo no tenía idea. O sea, hay gente que me dice, yo quise ser ingeniero desde pequeño. Yo dije, yo no tenía idea de lo que iba a hacer. Y me meto en la oficina del orientador en Guayama, que es la única vez que hablé con él en los 3 años de mi escuela superior. Y le digo, oiga, ¿en qué profesión se gana más dinero? Y él me dijo, bueno, está bien de moda la ingeniería eléctrica, porque las compañías electrónicas y y tú tienes muy buen promedio en las matemáticas. Y yo dije, ¿y dónde se estudia eso? Me dijo, en Mayagüez. Vamos a llenarla para Mayagüez la solicitud. Y ahí entré. Oye, Eliu, 5 años más tarde me graduó de ingeniero. Y yo decía, mira para acá. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esto ahora? Y de ahí entré a una compañía electrónica, de hecho que estaba de boga en esos días. Y ahí empezó mi rumbo como ingeniero, pero no hay tal cosa como que yo quería ser ingeniero, adoraba la mecánica o la eléctrica, nada de eso. Una simple pregunta al orientador y más orientado a, oye, ¿dónde me puedo ganar algún dinero, verdad? Así que por ahí empezó todo. No fue nada muy romántico. Pienso que hemos tenido comienzos muy similares. En el caso mío, mi papá me dijo ingeniero, médico, abogado. Yo le dije, ¿cuál es la más corta? Así de que me puedo identificar muy bien con eso. José, esos años en los 80 que tú estás terminando la universidad, ¿en qué momento llega a tu vida el amor de tu vida? Mira, eso fue lo que le llaman un blind date, una cita a ciegas. En el año 83, conozco a la que hoy es mi esposa todavía, pues ya por 38 años, Sandra, y me recuerdo que me invita a una tía de ella y me dice, yo creo que tú harías gran pareja con mi sobrina. Y yo, bueno, entonces un día me llama, yo llegando de la universidad, un viernes a mi casa, en Guayama, y me dice, mira, mañana hay una fiesta de quinceañeros para que vayas a acompañar a Sandra, a mi sobrina, que yo te dije que te quería presentar. Yo dije, no, eso es 1 hora de viaje, yo vengo de Mayagüez, estoy cansadísimo, no creo. Entonces me dice, yo le dije, se me ocurre preguntar, ¿y hay buena música? Y me dice, sí, va a tocar la orquesta de Bobby Valentín, que era mi favorita. Y dije, anda, a mí no me importa cómo luzca Sandra, yo voy para allá. Oye, y hasta el sol de hoy, o sea,
The rest is history. Seguimos bailando, seguimos bailando. Qué maravilloso. Y ha sido, te digo, Eliu, ella es el 50% de mi éxito. 50 soy yo y 50 es ella, porque sin el apoyo de ella, todo lo que vamos a estar hablando no se hubiera dado. Creo que una de las cosas que compartimos también es esa, que tanto Sandra como Nancy han sido, bueno, nuestras rocas, ¿verdad? Sobre las cuales hemos logrado edificar tantas cosas buenas, Sí, que nos señor. han dado mucha felicidad. Oye, José, al graduarte de Mayagüez, entonces, ¿cómo comienzas a hacer tus primeros trabajos? ¿A dónde comienzas? Mira, comienzo en una compañía que se llamaba, porque creo que la vendieron hace unos años, Precision Monolithics. Esa gente estaba en lo que era el Silicon Valley, en San José, California, y me acuerdo que me mandan para allá a hacer unos trainings. Oye, Eliu, el inglés que yo aprendí, lo aprendí trabajando. Mi inglés de high school fue fatal, y tampoco me interesaba aprenderlo. Y de eso te voy a hacer unos cuentos después. Pero me empecé a viajar hacia San José, y ahí aprendí mucho de la parte electrónica. Pero después seguimos moviéndonos. Recuerdo que la compañía en Puerto Rico tuvo que cerrar. Ahí fue que estaban en su pico las electrónicas, pero inmediatamente vino una debacle por ciertas razones y las compañías electrónicas empezaron a cerrar en todo el mundo, incluyendo donde yo trabajaba. Así que después me fui a otro tipo de compañía que la tomé temporalmente y seguí hacia la farmacéutica. Las farmacéuticas estaban creciendo en Puerto Rico, ahí estuve un tiempo. Y luego, pues, brinqué a la parte de personal products. Estuve con Unilever varios años, muchos años. Y después estuve con Colgate-Palmolive. Así que yo he hecho desde cepillos de dientes hasta medicamentos para el corazón. Pasando por plantas de tratamiento. Pasando por plantas de tratamiento. Sí, sí, sí. Los ingenieros de verdad que tienen que ingeniárselas. Sí. O sea, tú sales con unas especialidades, pero es bien raro que tú trabajes en esa especialidad únicamente. Hay gente que se dedica a su especialidad, pero gente como tú y como yo muchas veces evolucionamos hacia la gerencia, hacia la resolución de problemas, hacia establecer estrategias de ejecución. Y realmente la ingeniería es un poco más de cómo tú hacer que las cosas se logren. Ese es el orden lógico. O sea, en los años 80 fueron los años formativos, por decir así, porque es la década de los 90 cuando en realidad comienza tu carrera ya incluso en el sector de la ingeniería y la consultoría. Comienza en la década de los 90, pero tuviste un ingreso a la década de los 90 un poco interesante. ¿Me quieres contar un poquito acerca de eso? Mira, yo recuerdo cuando estuve con Unilever, de momento, tengo que decirte, tuve cáncer 2 ocasiones, corridas, back to back. Y la primera vez pues seguí trabajando, aún bajo tratamiento, que no me vino bien. Y después recaí de nuevo en el cáncer y la doctora me dijo, mira, tienes que quitarte. De hecho, los tratamientos que me dieron, yo perdí el 95% de la movilidad de mis piernas y de mis manos. Porque me atacó la mielina de mis nervios y con eso pues perdí la fuerza de hacer nada. Yo no podía abrir la puerta de mi casa. Tenía que usar las 2 manos para poder abrir el cerrojo. Pero en ese tiempo yo dije, bueno, entonces me concedieron 1 año y tanto, casi 2 años, de este tipo de seguro por incapacidad. Y ahí me puse a estudiar y me hice socio o participé en muchas cosas de voluntario, un poco haciendo la labor social. Me metí en la Cruz Roja, me metí en la Sociedad Americana del Cáncer, me metí a juntas de escuelas públicas para ayudar con el conocimiento que uno traía y las experiencias de uno. Y así estuve 2 años y conocí muchísima gente. Me metí bien activo en el Colegio de Ingenieros. Y dije, bueno, tengo el tiempo, no estoy bien de la cabeza, así que vamos a ver en qué cosas yo puedo cooperar. Y así poco a poco, recuerdo que llega un momento donde me dicen, en el año 98, Carlos Pesquera, en aquel entonces era el secretario de Obras Públicas, eventualmente corrió para gobernador de Puerto Rico, me llaman y me dicen, mira, Carlos Pesquera tiene un programa y quiere hacer un montón de trabajos para lo que en aquel momento era el patito feo de Puerto Rico, que era la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Y entonces nos dicen, mira, necesitamos un montón de ingenieros, tú conoces a todo el mundo, tú estás activo, necesitamos que recomiendes ingenieros, que recomiendes
a contadores, que recomiende gente de la industria. Y yo recomendé un montón de gente para el programa. Y algunos meses después me dicen, José, cuando tú te mejores, ¿podrías venir a dirigirlo? Y dije, bueno, bueno, hay que ir a San Juan. Yo vivía en Humacao. Eventualmente me convencieron. Y ahí empecé mi vida. Básicamente, aunque era un sector privado, realmente era para un servicio público. Era desarrollando los proyectos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, porque el gobierno había perdido la fe en esa empresa. Y de hecho estaba privatizada con ciertas otras compañías de afuera. Pero ahí fue que empecé en mi vida haciendo mis cositas en el sector público. Fue una época tumultuosa para Acueductos. Las demandas sobre la agencia, las cosas que necesitaban hacerse, se recurrió a las concesiones incluso. Y yo te conocí justo cuando había terminado la concesión con Ondeo, ¿verdad? Tú estabas todavía trabajando con la firma CSA, ¿verdad? ¿Eras consultor o eras empleado en CSA? No, yo fui empleado con CSA y fui a dirigir el programa de mejoras inmediatas, que de hecho se corría ese programa debajo de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, que eventualmente me convertí el presidente de esa junta. Y básicamente yo personalmente corrí todo Puerto Rico, yo me conocía el sistema, formamos un equipo con mucha gente, de hecho me llevé gente de la industria de manufactura que yo sabía que eran buenos, no eran expertos en agua, pero eventualmente se convirtieron. Algunos de ellos hasta se convirtieron en jefes de agencia, eventualmente, como Rubén Hernández, que Sí, corrió claro. el DITOP. Rubén Sí. yo lo traje de Colgate, de mis compañeros de trabajo en Colgate. Sí. Y así te puedo mencionar varios otros que después también despuntaron. Pero eso me hizo conocer la realidad de Puerto Rico, dónde estaban los problemas, la importancia de los alcaldes. O sea, una de las cosas que yo vi era que los políticos electos en Puerto Rico dependen mucho de cómo los alcaldes engranan con ellos. Y yo los escuchaba mucho, todos tenían mi teléfono, y los problemas yo trataba de entenderlos a la luz de su visión. Porque los alcaldes en Puerto Rico son los que recibían todas las quejas de todo el mundo. O sea, se hacían responsables de cosas que no le tocaban. Y yo hice un gran bonding, ¿verdad?, con muchos alcaldes, y resolvimos muchas cosas en equipo. Luego de eso, yo estuve como 6 años en esa iniciativa. En el 2004 deciden que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, los intentos de poner entidades privadas a correrla, a gerenciarla, habían sido fallidos. Compañías muy buenas, no eran compañías de bajo perfil, compañías de alto perfil, principalmente de Europa. Creo que el contrato era malo, creo que el presupuesto para la agencia no era el correcto, así que hubo muchas cosas que no funcionaron. Y el gobierno de Puerto Rico en aquel entonces decidió, vamos a reclutar gente local, aunque no sean de la agencia, vamos a profesionalizar esto aquí. El señor Juan Agosto Alicea fue básicamente el que tomó el timón en eso y fue el que me reclutó para formar ese grupo de puertorriqueños para echar para adelante esto. Eso ocurrió en el 2004. No había, yo diría, 3 meses que yo me había unido a la agencia en un año de elecciones. Una locura que no lo había pensado en ese momento, pero yo creía que era un momento de dejar un buen legado en Puerto Rico. Pues llegó la tormenta Jean y yo dije, oye, y entonces vino una huelga del sector de la Unión y yo decía, ¿qué decisión yo tomé aquí? ¿Qué yo hice? ¿Qué mal timing? ¿En qué lío me metí? ¿Qué yo hice? Tan tranquilo que yo estaba en mi fábrica. Sí. Y nada, todo eso lo que fue puliéndome para cosas que surgieron después. Eventualmente pasan las elecciones, el próximo gobernador me pide que me quede y me hace presidente de la autoridad. Y ahí seguí hasta el 2008, donde vinieron otras elecciones. Hicimos unos cambios y yo te diría que estos cambios fueron fundamentales. La obra capital, que por años estuvo abandonada, la trabajamos con compañías privadas y tú fuiste parte de una de esas compañías que exitosamente pudimos levantar la imagen de la agencia, pudimos sacar cientos de proyectos a la calle y ejecutarlos.
Pero te puedo contar que de las montones de reuniones con empleados que yo tuve una con una persona que era gerente de construcción en la autoridad de acueductos. Y yo le digo, bueno, ven acá, ¿cuál es el rol tuyo aquí? Yo quiero entender por qué aquí los proyectos no salen. Bueno, el rol mío, me contesta el individuo, es darle duro a los contratistas. Porque esos son nuestros enemigos. Tenemos que presumir que esa gente viene aquí por ellos y no están por nosotros. Y dije, muchas gracias. Ahí yo decidí que había que traer un equipo nuevo, equipos privados, y decirle, lo primero que le dije a esos equipos fue, ustedes son parte de mi equipo extendido y el contratista es parte de su equipo extendido también. Así que aquí todos somos uno, vamos a remar para el mismo lado, y el rol de ustedes, dentro de lo que es justo, es ayudar a que ese contratista sea exitoso en el delivery, en hacer esos proyectos. O sea, y a todo el mundo se le puso en la cabeza un poco de lo que es un legado. A todo el mundo yo les hablaba de legado, porque habiendo estado en tantas organizaciones y de tantas formas y estructuras organizacionales, yo te puedo decir que lo más importante es la motivación. Si tú tienes un equipo motivado, olvídate de la forma en que tú lo organices. Ellos van a lograr esa meta. Y si ellos sienten que lo que hacen deja un legado, que alguien va a disfrutarlo, que gente va a estar mejor, su calidad de vida va a mejorar, y ellos sienten que son parte de eso, van a hacer que la cosa funcione. No importa como las posiciones, cómo tú las llames, o cómo tú organices la jerarquía de decisiones, lo van a hacer que funcione. Y yo trataba de ser claro en cuáles eran las metas y el por qué, y cómo esto era importante para Puerto Rico. Y se empezó a hablar en ese tiempo de que el agua era el oro del próximo siglo. Y ha venido a serlo. Tú ves estados como California, ves diferentes otros países que tienen un problema serio de agua. Podemos hablar de energía y de los costos de energía, pero al final del día eso tú lo arreglas comprando o más petróleo o poniendo energía renovable. Hay miles de tecnologías. El agua es un solo material que lo puedes mejorar desde el mar, lo coges de la lluvia, pero hay mucha limitación en cuanto a una agua de calidad. Así que Puerto Rico era bien importante para su desarrollo como isla, tener que ese bien, tenerlo disponible, y los proyectos de calidad de agua, los proyectos de cantidad de agua, el tratamiento de las aguas residuales, todo eso era importante para que Puerto Rico como isla, que tenía sus limitaciones, fuera un pueblo sustentable. Y cuando tú hablas de eso con esta gente, poco importa la manera en que tú lo organices, realmente corren. Y no te quiero decir que no organizábamos la cosa, pero he visto organizaciones increíbles, desmotivadas y que llegan a ningún sitio. O sea, tú tienes que sentir que lo que vas a hacer va a dejar un legado. Para mí eso es bien importante. ¿Sabes, José, que la profesionalización de la autoridad es algo que me interesa mucho, y yo pienso que a mi audiencia le interesaría mucho, más que nada a la audiencia latinoamericana que está interesada en ejecutar? Mira, yo te puedo decir que yo tenía una junta bien fuerte. Si te acuerdas de aquellos tiempos, don Juan Agosto Alicea, don Miguel Nazario, había el presidente de Pfizer en Puerto Rico. O sea, nosotros teníamos una junta, Lucy Crespo, presidenta de Puerto Rico, de Hewlett Packard. O sea, gente de alto nivel, gente de ejecutivos a nivel mundial. Y a esa junta yo le dije, miren señores, yo les voy a decir algo. Ahora mismo nosotros tenemos sobre un 25% en órdenes de cambio en todos los proyectos que ejecutamos. En los proyectos se atrasan más de 125% del tiempo establecido. Eso cuesta, eso nos está costando. Si yo contrato a estas firmas profesionales que básicamente entiendan que lo que se les va a pagar sale de las eficiencias, si yo bajo ese 25% a un 6%, eso significa cientos de millones de dólares. Esas firmas no salen gratis y van a bajar obviamente el costo del tiempo que se extienden los proyectos. O sea, yo hice un cálculo puramente matemático, y la Junta entera nos dijeron, hace sentido, es arriesgado, pero hace todo el sentido del mundo. Yo decía, mira, para que nosotros nos pongamos al día con los proyectos capitales que hacen falta, Acueducto normalmente hace 90 millones de dólares al año en obras, yo tengo que subir a 450 millones de dólares al año. Eso es hacer 5 veces lo que está haciendo la autoridad.
con el mismo modelo no vamos a poder. O solamente en documentos nada más necesito reclutar como 200 secretarias. Amén de los ingenieros que... Yo prefiero firmas que están probadas y ¿sabes qué? Las pongo a competir entre ellas también. Se establecen unas métricas claras y sobre todo, como tú acabas de indicar, que entiendan que son parte de mi equipo. Yo no vengo aquí a fustigarlos, yo vengo a asegurarme de que ellos cumplen, porque si ellos cumplen, de ahí sale de donde yo les pago. Y así mismo fue, las métricas todas se mejoraron, los tiempos de los proyectos se acortaron dramáticamente, los costos, los cambios en los costos de los proyectos bajó dramáticamente y de todos esos ahorros se pagó la firma, me salieron gratis y sobró dinero. Y por eso ese modelo no ha cambiado. Desde el 2004 no ha cambiado al sol de hoy, 20 años después. Increíble porque sí se hizo obra, José. Se construyó tanto. El simple hecho de ejecutar proyectos alrededor de la isla, ustedes dividieron la isla en regiones y ustedes trajeron las métricas, etcétera, y luego las firmas competían, como tú dices, entre ellas, y fue así como ellas y buscaban eficiencias de cómo poder ser mejores. Cuéntame un poquito acerca de cómo fue tu relación con los diferentes gobiernos, porque tú has trabajado en gobiernos de un lado, gobiernos del otro, colorados, azules, etcétera, no importa, tú has sido un ejecutivo para ellos. Cuéntame cómo tú navegaste esas aguas. Déjame decirte, y si hubiese querido, pero quise salirme un tiempo para respirar aire puro, en un momento, pero si hubiese querido hubiera estado todavía, al sol de hoy estaría trabajando en el gobierno, porque los gobernadores con los cuales no trabajé, y con Pedro Pierluisi, que es el actual gobernador, todos me dijeron, te puedes quedar en confianza, me gustaría que te quedaras. Y yo quise también respirar un poco fuera de la parte de gobierno. Pero mira, yo te voy a decir algo, Eliu, y se lo he dicho a muchos jefes de agencia. Yo creo que tienes que enfocarte en hacer las cosas correctamente. Si las haces con principios, si las haces bien analizadas, tú las ejecutas. No puedes estar buscando permisos políticos para hacer lo que tiene que hacer un ingeniero o un contable. Entonces, no importa la profesión. Es fácil hacer un buen trabajo. Fíjate, no es difícil. Y yo a muchos jefes de agencia les he dicho de todos los gobiernos que me dicen, ¿cómo tú te has quedado con gobiernos bien diferentes, dispares entre ellos? Y yo, mira, porque yo hago las cosas como tienen que ser. Y la mejor contestación me la dijo uno de los gobernadores para los que trabajé, Luis Fortuño, que Fortuño al mismo tiempo yo corría los fondos ARRA, que asignó Obama a Puerto Rico, 7.2 billones de dólares. Yo era presidente de la Junta de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, presidente de Acueducto y presidente de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y un día yo le digo al gobernador Luis Fortuño, oiga, porque usted me da tanta cosa a mí, no hay otro para darle un poquito de trabajo. Y me dice, José, cuando yo te doy las cosas a ti, yo duermo tranquilo. Y eso se trata de hacer las cosas correctamente. Sí. Entonces, muchas veces nos rompemos. Tú no te imaginas lo difícil que es para un gobernador conseguir un buen jefe de agencia. Sí. Y cuando tú tienes una agencia que está estable, no tienes que ser una superestrella, pero si la agencia está estable, está tratando de cumplir en lo mayor que se pueda las metas, comunica correctamente. Eso es bien difícil de conseguir para un gobernador o un gobernante. Esto aplica en cualquier sitio, en Sudamérica, en Estados Unidos, aplica en todos sitios. O sea, haz las cosas correctamente. ¿Y sabes qué? El gobernante que te está mirando dice, si ahí yo no me tengo que meter, yo no me meto. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Entonces, a mí me dieron muchísimas responsabilidades, pero como decía el gobernador Fortuño, me dice, yo te doy algo a ti y me acuesto a dormir tranquilo. Sobre ese tema sé que me puedo acostar tranquilo. Y tienes que poner tu honestidad, tienes que poner tu integridad sobre eso y rodearte de buen equipo, porque la integridad no es suficiente. Rodearte de un buen equipo, establecer metas claras y comunicar. Y yo comunicaba muchísimo. Bueno o malo, yo comunicaba. Y la gente en Puerto Rico, y me imagino que en cualquier sitio del mundo, lo que le interesa es saber la verdad. ¿Por qué? Que si se me va a ir la luz porque tenemos un problema de generación. Pues yo te digo, cuando yo puedo predecirlo, mira, en la tarde de hoy tenemos problemas en ciertas maquinarias,
después de 6 a 8, 9, 10 de la noche vamos a tener problemas. Todo el mundo tome sus precauciones. Y tú sabes que la gente lo agradece. Lo que le molesta a la gente es que tú se lo escondas. De momento te cogió un apagón, no habías hecho la comida, no te habías dado un buen baño, y eso molesta a la gente. Si tú comunicas, aunque sea malo, la gente lo agradece. En acueducto es lo mismo. Cuando yo decía, mira, hay una sequía, estos sectores pueden experimentar problemas a tales horas, tales días. Yo creo que la comunicación es clave. Cuando tú eres un jefe de agencia, tú estás manejando bienes de la gente, pero bienes básicos. O sea, la electricidad, el agua. Y lo mismo te puedo decir, el que está a cargo de los servicios de familia, todo. O sea, todos están manejando bienes básicos para la sociedad. Entonces, es importante comunicar. Hay jefes de agencia que me dicen, a mí no me gusta hablar con la prensa. Bueno, si tú crees que la prensa está haciendo un mal trabajo, por lo menos tú pones tu versión allá afuera y que juzgue el pueblo. Yo nunca, y vi cosas injustas que dijeron en muchas ocasiones, pero mi versión siempre estaba allá afuera. Así que si algo yo puedo recomendar a jefes de gabinete, a ministros, oiga, comunique siempre. ¿Y por qué lo está haciendo? Y si algo está saliendo mal, comuníquelo. Esto no está saliendo así, pero esto estamos tomando esta salvaguarda. Y créame, nadie espera que usted sea perfecto. Al final, por lo menos mi experiencia ha sido que mucha gente ha agradecido el tiempo que yo dediqué al servicio público. Qué cosa. José, quisiera tocar un poco con tu relación con las agencias federales. Tú has tenido que representar a Puerto Rico en los Estados Unidos en múltiples ocasiones referente a cambios de tarifas o a temas relacionados con la energía eléctrica. ¿Cómo ha sido tu relación con las agencias federales y cuál es la dinámica que existe entre Puerto Rico y los Estados Unidos? Yo te voy a decir claramente, yo tuve decenas de reuniones con senadores, congresistas, staffers, con la Casa Blanca, con el Tesoro. Y te tengo que decir que aquí hay dos entidades que tú tienes que atender y de manera diferente. Si tú vas al Congreso a esperar que alguna iniciativa salga para lograr lo que tú quieres, te podrías decepcionar. El Congreso es importante hablarles para mantenerlos informados y que no se conviertan en un obstáculo. Yo me reuní con muchísimos de ellos. Cuando tú hablas de un Congreso que tiene 500 y tantos miembros, es bien difícil que una iniciativa salga para favorecerte a ti, si no va montada en otra iniciativa mayor. Así que es difícil tú trabajar con el tiempo en que quieres las cosas. La otra entidad que es importante para otros menesteres es el Tesoro, la Oficina del Tesoro. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, para mí es la persona más importante. Si esa persona entiende por qué tú estás haciendo las cosas, entiende que no le va a causar un hueco al Tesoro Federal, entiende que va a mejorar la calidad de vida, posiblemente con el impacto mínimo al Tesoro Federal, si está bien pensado, un aval del Tesoro, ahí lo tienes todo. Casablanca, siempre que va a aprobar algo, a enforzar una orden ejecutiva de un presidente, mira al Tesoro. Yo tuve una relación buenísima con Mnuchin, que fue con quien último trabajé, y con su subsecretario, y créeme que por casualidad teníamos un amigo en común, cosas de la vida, y la persona siempre me recibió con una alfombra roja. Tengo que decirte que mientras yo estuve ahí, el gobernador me llamó, yo estaba alegremente fuera del gobierno, cuando el gobernador Ricardo Rosselló me llama y me dice, necesito que te metas en energía eléctrica. Y yo, ¿y eso qué pasó? Me dice, no nos creen, no nos quieren dar un buen settlement en FEMA, creen que nosotros nos robamos el dinero. Y cuando he ido a Washington a hablar, me dicen, ¿por qué no te traes a José Ortiz? En Washington, imagínate tú, Helio. Sí. Este jíbaro de Guayama, que lo que hacía era tirar bolitas al canasto. Él me explica que cuando yo trabajé con los fondos federales que asignó Obama a Puerto Rico fue uno de los 5 que estuvo 100% en cumplimiento.
Y yo no sabía que eso había repercutido de esa manera. Sí, una vez Nancy Pelosi me dice, estás haciendo un trabajo increíble. Pero yo decía, eso lo dice cualquier político. Claro. Pero no sabía que había trascendido y que sí me había dado un nombre dentro de Puerto Rico en Estados Unidos. Haciéndote el cuento corto, pues empiezo a reunirme para hacer el acuerdo para mejorar la Autoridad de Energía Eléctrica. Acepté el cargo por 2 años y logramos el acuerdo más grande en la historia de FEMA. O sea, más que para cualquier estado, en aquel entonces el acuerdo más grande de FEMA era de unos 2.5 billones de dólares y el acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica fue de 10.6 billones. O sea, 4 veces, 5 veces casi el acuerdo más grande que había tenido FEMA en su historia. Y básicamente yo le decía, cuando me reunía con ellos, que me decían, me daban toda esta descarga, ¿no? Que en Puerto Rico, que la Autoridad de Energía Eléctrica, es lo que hay allí es corrupción y tantas cosas. Y yo dije, señores, ustedes no darle este dinero a la Autoridad de Energía Eléctrica penaliza a millones de puertorriqueños que no tuvieron la culpa de los 3 o 4 que hayan tomado malas decisiones allí. El pueblo de Puerto Rico no se merece cargar el castigo de que quizás merecen 2 o 3. Puerto Rico lo ha hecho bien. Puerto Rico, cuando tuvo los fondos de American Recovery and Reinvestment Act, los cuales yo dirigí, cumplió en 100%. Texas no cumplió. California no cumplió. Nosotros cumplimos. O sea, que no se juzgue a los puertorriqueños por un evento, por una agencia en particular. Les aseguro que se van a manejar bien. Y se cerró el acuerdo eventualmente. Obviamente se hubo que hacer mucho más trabajo. Pero se cerró el acuerdo y hoy día Puerto Rico está encaminado a tener, yo te diría, el sistema eléctrico más moderno de toda la nación. Eso es un paso gigante, sí, que necesitaba tomarse. José, cuéntame un poquito acerca de la dinámica dentro de estas agencias que tienen miles de empleados, sindicatos, uniones, como les dicen acá. ¿Cómo fue esa lucha interna que tuviste que tener? ¿Cómo atacaste ese problema? Porque era un problema. Hay de todo un poco. Sí. Vamos a empezar por los sindicatos. En ambas agencias, tanto en Acueducto como en Energía Eléctrica, eran sindicatos, los 2 sindicatos más fuertes de todo Puerto Rico. En el sindicato de la Autoridad de Acueducto, básicamente ya el segundo año que yo estaba allí, se metieron presos a la cárcel 11 de la directiva de la autoridad de ese sindicato. Eso nos ayudó a reconstruir sobre eso. Y unos nuevos líderes que eran mucho más, no quiero usar la palabra decentes, pero la usé. Eran mucho más abiertos a escuchar. La unión perdió una fuerza tremenda. Pero yo les decía, miren señores, yo no tengo problemas con la unión. Yo no puedo hablar con 5,000 empleados para negociar cosas diferentes. Yo necesito una unión que entienda los reclamos de todo el mundo y llegar a unos acuerdos que se plasmen para todo el mundo. Yo no tengo problemas con la unión, yo tengo problemas con que usen mal la unión. Y creo, y logramos cosas, y te puedo mencionar decenas, pero te voy a decir una de ellas, como ejemplo. Antes, el empleado que trabajaba con acueductos no podía trabajar con los sistemas de alcantarillado. Entonces, de momento yo tenía montones de problemas en el área de acueductos, pero los de alcantarillado estaban sentados y yo tenía que pagar tiempo extra a los de acueducto. Y yo decía, no, esto no puede seguir así. Aquí todo el mundo trabaja en todo. Y el que no tenga el adiestramiento se le da. Pero si no, este acuerdo, este pacto laboral no se va a cerrar. Y así fue. Y me tranqué a la banda, como dice el puertorriqueño, y dije, esto es así, es sí o sí. Y se cerró, y eso dio un montón de eficiencia a la autoridad de acueducto. Pues todos los empleados, en vez de tú tener, por decir un número, 100 brigadas para una cosa y 100 brigadas para la otra, tenías 200 brigadas para lo que fuera necesario. Así que eso fue uno de los logros. En la Autoridad de Energía Eléctrica fue un poco diferente esa unión. Yo siempre que hablaba públicamente y me preguntaban por la unión, yo decía, bueno, los líderes de la unión. Porque los unionados en general, yo te diría el 80-85%, era gente excelente. Gente como tú y como yo, que nacieron de los mismos sitios y que están ahí para ganarse el sustento de su familia. Pero entonces el liderato de algunas de estas uniones, y particularmente la de energía eléctrica, tenía otros fines en mente que no era necesariamente el bien del empleado.
tenían unos fines, en particular el de energía eléctrica, era metas políticas. Ellos tenían unas creencias y usaban el dinero de la Unión para empujar esas creencias. Y al final del día, pues se terminaron autodestruyéndose, porque los mismos líderes, los mismos empleados de la Unión terminaron no creyendo en ellos. O sea, un puñado quizás seguía apoyándolo, pero la inmensa mayoría se fue a estas compañías privadas y dijeron, no, olvídate, esta gente no nos representa. Y por eso hoy día la UTIER, que en su momento llegó a tener 5,000 empleados, la Unión sola, hoy día no sé si llega a 100 empleados. Y eso ha sido bueno para Puerto Rico, muy bueno. Qué cosa. ¿Sabes de que cuando mencionaste el tema de la profesionalización de estas agencias, hay una lección importante para agencias en América Latina? He trabajado con agencias desde Tijuana, México, hasta el cono sur de Sudamérica, y como te repito, el tema de la ejecución siempre ha sido un problema, pero estas eficiencias que trajiste, pienso yo que fueron como lo que causó que la agencia se modernizara totalmente. Mira, ahora Acueductos es una agencia modelo, ¿verdad? Una agencia modelo. Sí. Estoy seguro que el gobernador no tiene mucho problema durmiendo porque hay un problema en Acueducto, porque si algo hace Acueducto es comunicarse. Correcto. ¿Verdad? Y esas son ciertas pautas que tú dejaste establecidas en la agencia. Ahora, hablemos un poquito, José, acerca de la energía. Tú sabes, los apagones aquí en Puerto Rico, etcétera. ¿Cómo se está modernizando eso y hacia dónde va? ¿Y cuáles fueron los cimientos que tú dejaste para esa modernización? Pues mira, como te dije, hay dos compañías, ¿verdad? Hay una que se llama Luma, que se hace cargo de la red. Y esa compañía no maneja la generación. ¿Por qué? Porque queremos fomentar que entidades privadas generen allá afuera y que hagan propuestas para buscar el que más barato pueda traer propuestas y integrarlas al grid. Nuestras plantas tienen más de 60 años, ya pasaron su vida útil hace mucho tiempo. Esas plantas viejas los maneja otra compañía que se llama Genera Puerto Rico, y básicamente lo que va a hacer es atender estos activos en lo que se van apagando y van surgiendo energías nuevas. Esas energías nuevas pues están compuestas de gas natural, con máquinas muchísimo más eficientes, y también tenemos las renovables, que tanto en techos como en fincas solares pues se está distribuyendo en Puerto Rico. Te tengo que decir que la base de todo sistema es la energía movida por algún tipo de combustible fósil. A la gente no le gusta escuchar eso, pero yo no vengo aquí a ser romántico ni a escribir un poema sobre la energía renovable. La energía renovable tiene su uso, pero tiene sus limitaciones. Puerto Rico yo no creo que vaya a pasar más del 30-35% de energía renovable, porque simplemente mucha gente no puede accesarla. ¿Qué pasa? Aquí hay gente que aboga y dice, no, la energía renovable debe estar en los techos, todas. ¿Ok? ¿Qué hacemos con un condominio de 270 unidades que tiene un techo limitado? Entonces, no es correcto. O sea, yo aquí te hablo con la verdad, como la he dicho allá afuera. A alguna gente no le gusta, pero esa es la verdad. Los ingenieros que escuchen el programa van a saber que estoy diciendo lo correcto. Tú necesitas una energía base que principalmente, como yo veo el futuro de las cosas, en Puerto Rico va a ser gas natural, y eventualmente cuando el hidrógeno se comercialice, que alimente esas plantas más recientes. Y eso es hacia donde nos estamos moviendo. Pero eso se necesita y va a ser complementado en ciertas horas de sol o de viento con energías renovables. Pero la energía renovable no puede ser la base. Y es lo que yo hablaba, muchas veces lo dije en el Congreso también. Tú no puedes, tu movimiento económico, tu principal motor es la energía. Y tu energía no puede depender del ambiente. O sea, tú no puedes tener, como le llama el americano, un weather dependent energy source, porque tú no controlas el ambiente. Entonces, de momento en Puerto Rico no hace falta un huracán para que te quedes sin energía si tienes energía renovable. Hace falta una vaguada, un sistema estacionario de nubes, y se te acabó la energía. Y por más baterías que tengas, no vas a tener para más de un día. Entonces, tú no puedes traer compañías industriales pensando que van a depender de eso. Aparte, los costos de la energía renovable están un poquito más altos. Yo comulgo con hacer una diversificación de energía en Puerto Rico y en cualquier sitio del mundo.
tanto las renovables solar, viento, hidrógeno eventualmente, gas natural, pero tú tienes que tener un sistema que pueda prender cuando tú quieres que prenda, no cuando la nube o el sol o la lluvia o la nieve lo decidan. Así que es importante tener un sistema firme y sobre eso tú edificas con las renovables. Qué maravilloso. José, tu carrera ha sido una maravilla, has sido un trotamundo y has andado representando a Puerto Rico por fuera. Cuéntame de algún momento especial en tu carrera en el cual estuviste en un lugar donde te encontraste y dijiste, Dios mío, miren a dónde está José Ortiz de Guayama. Mira, exactamente eso pensé en un día, me pasó en varias ocasiones, pero un día en particular que de hecho tú estabas en la audiencia, me acompañaste en esa. Estuvimos en un foro mundial en Inglaterra. Y allí estuvimos en Londres haciendo una presentación. Habían, no sé, 2,000 personas ahí abajo en la audiencia, en unos ballrooms gigantescos, ingenieros de todo el mundo. Y me acuerdo que empezamos a ver, yo era el keynote speaker. Imagínate, este muchacho de Guayama, yo era el keynote speaker. Y yo me acuerdo que vimos las primeras presentaciones y cuando yo estaba en la audiencia no me había percatado de que yo me iba a trepar allá arriba a ese podio. Sabía que me tocaba, pero no entendía la magnitud. Entonces, recuerdo que yo decía, estas presentaciones están interesantes para un ingeniero, pero yo no me veo aquí 8 horas escuchando esto, están muy aburridas. Y recuerdo que le hice unos cambios en el asiento a la presentación mía. Pero voy a lo que me preguntaste, pero me acuerdo que le cambié y dije, miren, y me acuerdo que mi primer slide era decir dónde está Puerto Rico, qué cosas hacían a Puerto Rico distinguirse, y me acuerdo que hasta dije, y Puerto Rico tiene muchas mujeres bellas, hasta 5 Miss Universo tenemos ahora mismo, o sea, hay mujeres bellas en Puerto Rico, y hizo para el foro era algo como que está hablando este hombre aquí, eso lleno de ingenieros, y yo hablo de eso, como que le cambió, le sacudió el piso a mucha gente y de momento vi que todo el mundo me puso interés. Rompiste el hielo totalmente. Exactamente, porque todo el mundo empezaba que mira, nosotros hicimos este análisis, aquí está esta planta y esta planta puede servir tanto, y empezaban a hablar de el BOD, en el COD, y uno aprende, pero interesante no está. Entonces yo empecé a hablar de todo este tipo de cosas y de los cantantes que había en Puerto Rico, y esa fue mi primera slide. Pero allá arriba, yendo a tu pregunta, yo me miraba y decía, aquí hay 2,000 personas de todo el mundo. Yo, cuando salí de la universidad, yo apenas hablaba un poquito de inglés. Un poquito de inglés, del que uno sabe que aprende así, leyendo libros. Y yo estoy aquí dando un speech de casi 1 hora en inglés, en Londres. Y yo decía, yo no me puedo creer esto. Es que si mis padres me ven, van a decir, ¿quién está traduciéndole? Sí. Y me sentí muy orgulloso por mí mismo y por el esfuerzo que había puesto. Y ciertamente muy agradecido de los equipos que estaban detrás de mí, porque eso no lo logré yo. Yo lo estoy comunicando y yo puse unas metas, pero el equipo entero, ¿verdad? Era parte, yo estaba cargando un equipo. Y aparte hablando de Puerto Rico y en cierta manera invitando a ir a Puerto Rico a invertir o a traer tecnología y todo este tipo de cosas. Pero ese día para mí fue bien especial. Y la pasé muy bien y aprendí mucho de este tipo de foros y aprendí también que los ingenieros hay que enseñarle un poquito de otras cosas, claro de cómo dirigirse a las audiencias. Siempre tuviste una facilidad para comunicarte, José. Yo pienso que esa es una de las cosas más admirables que yo he notado en ti, la habilidad de poder comunicarle a una persona en términos bien sencillos de lo que se trata un problema. Yo pienso que ese es un regalo de Dios con el que tú veniste empacado en tu DNA, porque siempre has tenido esa habilidad de comunicar las cosas complicadas de una manera sencilla. Yo pienso que ese es el secreto para cualquier persona que quiere comunicar una cosa, porque no todo el mundo tiene la misma capacidad de asimilar la información que le quieras presentar. El caso es lo que has mencionado recientemente de lo que sucedió en Londres. Sí, mira, y te digo, yo, por lo menos en mi mente, yo tengo de que yo voy a hablar con gente de 6º grado de educación. ¿Por qué? Porque cubres la inmensa mayoría tiene más de 6º grado
de preparación. O sea, no pienses que le estás hablando a los ingenieros, no pienses que estás hablándole a universitarios, piensa que estás hablándole a muchachos, a niños, a jóvenes de 6º grado. Ahí debes cubrir más del 90% de la población que te entienda. Mucha gente coge un micrófono y quiere demostrar lo mucho que sabe. Yo te puedo hablar aquí de montones de cosas, de heat rates, y podemos hablar de cómo se construye un sistema eléctrico y las máquinas nuevas y cuáles son sus eficiencias. Eso le importa a nadie. Sí. Eso le importa a nadie. A mí me importa mi vida cotidiana, qué tú estás haciendo para mí. Y tú tienes que entender esto de la manera sencilla. Sí, sí. Sabes que ayer estuve con la gente de Luma y yo les decía, me dicen, ¿por qué está aumentando tanto la demanda? Mira, Eliu, en marzo del 2023 comparado con 2024, la demanda eléctrica del 2024 subió 19%. Eso es escandaloso y para los pelos a cualquier país que tenga una situación así. Nadie está preparado para subir 20% en un año. Entonces, el problema principal, ¿cuál es? Los carros eléctricos. Y yo le digo al grupo que estaba conmigo, miren, pero ¿cómo explicamos eso? Yo le digan que un carro eléctrico es igual que prender las 4 hornillas de la estufa eléctrica que usted tiene por las horas que el carro va a cargar, por 10 horas, por ejemplo. Pero eso es demasiado, ¿ves? Ahora lo entendieron. Claro. Tienes que hacer analogías sencillas para que la gente entienda cómo se come la cosa. Seguro que sí. Yo hablo de kilovatios y megavatios y nadie entiende nada. Sí. Pero si lo amarras a estufas, a zapatos, la gente lo entiende. Ese es el secreto de la comunicación. José, hablemos un poquito acerca de tu época postpresidencial, la época ahora de consultor, la época que en la década de tus 60s. ¿Cuáles son tus planes que tienes en agenda para José Ortiz en esta década? Mira, pues yo estoy haciendo consultoría principalmente en el área de energía y ahora estoy trabajando con algunas compañías que también quieren hacer trabajo en acueductos, lo cual es fantástico, porque son compañías que nunca habían hecho trabajo para acueductos y acueductos, así como energía eléctrica y recreación y deporte, todo el mundo necesita más contratistas. Y estoy incentivando eso, pero estoy haciendo trabajo con mucha gente porque antes en Puerto Rico era bastante fácil entender quién decidía las cosas. Antes la Autoridad de Energía Eléctrica era la única dueña y señora y decidía todo. Ahora hay una junta reguladora, el negociado de energía, ahora hay un operador del grid, Luma, hay un generador que se hace cargo de los activos viejos de la autoridad, hay generadores privados como Ecoeléctrica, AES, diferentes tecnologías, y para todo inversionista se le hace tan difícil entender por dónde le entra el agua al coco. Y en muchos casos para mí se me hace fácil porque yo he visto todo eso nacer. Y yo digo, mira, vete por aquí, haz esto, no hagas aquello. Y les corto mucho tiempo y inversión. O sea que estoy trabajando en desarrollar muchas fuentes de energía nuevas con varias compañías. Me lo estoy disfrutando más de lo que quisiera porque yo quisiera jugar más golf. Mi meta era jugar golf 2 veces a la semana y a veces pasan 2 semanas y no juego golf. Así que estoy haciendo más consultoría que la que quiero. Sí. Tengo que confesarle a todos mis amigos de que José ha sido un coach, un mentor mío en el golf y que le he prometido que en la próxima vida voy a jugar golf igual que él. Eso tú lo sabes, José. Pues te vas a frustrar muchísimo porque yo de vez en cuando me molesto con las cosas que hago. José, cuéntame un poquito acerca de la demanda que hay en este momento de compañías de ingeniería y de compañías constructoras para llevar a cabo el proyecto billonario de reconstrucción que se está llevando a cabo acá en Puerto Rico. Mira, Puerto Rico, tengo que empezar diciéndote que Puerto Rico, por ser una jurisdicción que estuvo en quiebra y que está saliendo de la quiebra básicamente, hay muchos inversionistas que les saca el cuerpo. Sin embargo, Puerto Rico, el que conoce lo que está pasando, debería correr hacia Puerto Rico. ¿Por qué? Porque ya salió de las deudas. Número 2, tiene 70 billones de dólares de fondos federales, que son seguros, para desarrollar a un nuevo Puerto Rico. O sea, aquí va a haber trabajo
Elio, para que tengas idea, el año de mayor inversión en Puerto Rico en la historia fue en el 1998, que fueron unos 5.7 billones de inversión en ese año. Aquí se proyecta que los próximos 15 años haya más de 9 billones en promedio al año en inversión entre pública y privada. Así que Puerto Rico es the place to go. Sin lugar a dudas. Está avalado por jurisdicciones federales. Aquí no hay la capacidad en términos de compañía, ya sea de ingeniería, ya sea de construcción, servicios. Mira, ahora mismo no sé cuántas compañías están teniendo que subcontratar los call centers. Algo tan sencillo como call centers. Aquí ya no consiguen gente en los call centers. La gente de Puerto Rico, de la diáspora, que hace poco vino, en estos días, esta semana, vino un análisis de la Cámara de Comercio diciendo que 32% de los puertorriqueños que se han ido, y para que sepa, hay más de 5 millones de puertorriqueños en Estados Unidos, hay más que en la isla, pero 32% de los que se han ido en los últimos 10 años están dispuestos a venir. Si hay trabajo, si se mejoran ciertas condiciones, que se está dando. Pero ahora mismo lo más que han venido son gente de construcción. El porciento más alto de los que ha regresado, gente de construcción, casi un 80%. O sea, los ingresos han subido. El electricista que antes se ganaba $15 en Puerto Rico, hoy día le pagan 25 y 30. Y más, si estás haciéndolo como celador. O sea, y si vas a un carpintero es imposible conseguir. Albañiles. O sea, que si yo fuera una compañía privada y yo veo estas oportunidades de inversión en Puerto Rico con dinero seguro, dinero federal, que tiene todas estas, ¿verdad?, estas guías para ser utilizados en guías en competencia, pues mira, sabes que tienes un mercado de gente que puedes traer de puertorriqueños que se fueron, o aún estadounidenses que han vivido toda la vida allá, que les gusta esto de la construcción. Hay un sinfín de oportunidades. Latinoamericanos también, José. Latinoamericanos, te voy a decir más. Como te dije, estuve reunido con la gente de Luma. Están utilizando muchos abogados para que hagan opiniones de México. Están utilizando celadores del sistema eléctrico de Sudamérica. O sea, que no hay limitación en estas cosas. Hay ciertas leyes, como por ejemplo, tú no puedes ser, si tú no eres un ingeniero licenciado en Puerto Rico, no puedes firmar un plano, pero sí puedes utilizar un dibujante, puedes utilizar muchos otros servicios, el document control. Hay muchas cosas que pueden apoyar ingenieros locales o ayudarlos a que saquen la licencia. Ciertamente Puerto Rico necesita profesionales, gente del servicio, gente, o sea, y toda esta gama de necesidades en el área de la construcción, que es en el sistema eléctrico, que es en acueductos, que se están haciendo parques de pelota, canchas de baloncesto, se están haciendo edificios de viviendas, se están haciendo 3,000 viviendas al año y no hacemos más porque no hay quien las haga. Hay presupuesto para hacer 10,000 viviendas al año y no tenemos quien las haga. Así que yo, si fuera una compañía externa de Sudamérica, de los Estados Unidos, Puerto Rico es el lugar para venir por los próximos 15 años. ¿Qué pasará después de eso? Pues yo no sé. Todo depende de cuán bien utilicemos ese dinero para que esto se crea en algo que no dependa de desastres, sino que sea una economía autosustentable. Y por lo menos al día de hoy todos están hablando de eso, toda la clase política. Así que yo veo un Puerto Rico próspero y después de 15 años tú y yo hablamos, si nos encontramos. Maravilloso. José, te agradezco mucho que me hayas dedicado este tiempo al programa. Tu visión acerca de Puerto Rico, el entusiasmo por Puerto Rico es infeccioso. Me da un grato placer haberte saludado. Me siento muy feliz de haber compartido tantos años de mi carrera contigo, ¿verdad? Como cliente, como consultor, como amigo ahora.
de haber logrado tantas cosas. Te felicito por tu labor en el gobierno, porque yo sé que aguantaste mucho cantazo, como dicen acá en Puerto Rico, de la prensa, caricaturas tuyas, etcétera, pero siempre creo que tu buen humor, algo que tú me dijiste siempre, es que lo único que no puedes perder, me decías, es el sentido del humor, ¿verdad? Que funciona en el matrimonio también. Sí, sí, exactamente. Así que, José, te agradezco por haberme acompañado en el programa y quiero invitarte para que tengamos otra conversación en unos añitos, que esto ya vaya caminando y esté ya en curso, porque siento que vienen unos años muy emocionantes para Puerto Rico, de los cuales tenemos que hablar para las futuras generaciones. Con mucho gusto, será un gran placer. Gracias, José.